Bienvenidos a nuestro programa Compartiendo la Luz, un espacio creado para edificar tu vida y fortalecer tu fe a través de la palabra de Dios. En cada programa queremos acompañarte con reflexiones, enseñanzas y mensajes de esperanza que iluminen tu camino hacia Cristo el Señor. Te invitamos a quedarte con nosotros y abrir tu corazón. Juntos estaremos compartiendo la luz, porque Cristo es la luz que transforma vidas. La familia sigue siendo uno de los pilares más importantes de toda sociedad. Allí aprendemos a hablar, a convivir, a amar, a respetar y a enfrentar la vida. El hogar debe ser un refugio, un lugar seguro, un espacio de formación. Sin embargo, hoy vemos una realidad muy distinta. Muchos hogares viven tensiones permanentes, relaciones quebradas, padres distantes, hijos heridos, discusiones constantes, silencios dolorosos y una sensación de desgaste emocional que va consumiendo lentamente la convivencia. Vivimos tiempos donde se habla mucho de derechos, de libertades y de progreso, pero poco se habla del dolor silencioso que existe dentro de muchas casas. Y surge entonces una pregunta necesaria a raíz de esta realidad. ¿Qué ocurrió con la familia? ¿Por qué tantos hogares están hoy en crisis? Esta noche queremos mirar esta realidad con respeto, con verdad, con esperanza y desde la perspectiva de Dios. Porque cuando el diseño se rompe, las consecuencias aparecen. Pero también creemos que Dios puede restaurar lo que parece perdido. Soy su hermano Elías Figueroa, estamos en su programa Compartiendo la Luz en Radio Tu Memoria en la 89.1 FM y me acompaña como siempre nuestra hermana Silvana. Muy buenas noches, mi hermana Silvana. Buenas noches, hermano Elías, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien también. Y también queremos saludar a cada auditor que en esta noche nos acompaña. Quizás hoy nos escucha alguien que está viviendo estos conflictos familiares que usted nos comentaba en nuestra editorial, o alguien que lleva tiempo sufriendo en silencio dentro de su hogar. Queremos decirles desde ya que este programa es para edificación. Amén. Y para traer luz, reflexión y esperanza. Antes de continuar, pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amén. Y oremos al Señor. Amén. Padre amado, en esta noche le damos muchas gracias por esta nueva oportunidad, por este nuevo programa que usted nos ha encargado en esta radio. Le pedimos, Señor, que hable a cada hogar, a cada auditor. Amén. Que está representado ahí, tal vez en el silencio de su hogar, en su trabajo, y que está oyendo este programa. Usted conoce todas las luchas internas que vivimos, amén, nuestras heridas que están muy escondidas y las cargas que también muchos llevamos. Así es. Por favor, Señor, en esta noche traiga dirección, traiga paz, traiga restauración y permita que su palabra llegue con poder, con amor a cada hogar, amén, a cada auditor, a cada hermano también que nos está escuchando en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Hecha esta oración, le invitamos a permanecer en sintonía con nosotros. Vamos a ir a una pausa musical y al regresar entonces vamos a entrar de lleno a este importante tema. Reflexionemos entonces en esta alabanza y no se aparte de nuestra sintonía y sigamos en Compartiendo la Luz.
Continuamos en su programa Compartiendo la Luz y queremos saludar a toda nuestra audiencia que en esta hora de la noche nos acompaña aquí en Radio Tu Memoria, el 89.1 de la frecuencia modulada, y a quienes también nos van a escuchar en nuestro podcast, en nuestra estación de radio en YouTube que se llama Radio Luz del Mundo. Y seguimos con el tema que vamos a tratar en esta noche, en nuestro segundo episodio relacionado con la familia. Y en esta ocasión, la familia desde la situación que viven el día de hoy, que es de crisis a nivel social. Cuando el diseño de Dios se rompe. Así es. Y para entender la crisis familiar actual debemos comenzar por algo que es fundamental, que son cuando los roles se confunden o se abandonan y el hogar entonces pierde el equilibrio. Porque tal como hablamos en el episodio anterior, el diseño del matrimonio, el diseño de la familia procede de Dios. Él realizó el diseño y dio propósito para cada miembro que forma parte de la familia. Entonces, cuando estos roles y cuando el diseño de Dios se desdibuja, entonces la familia entra en crisis, como lo estamos viendo en nuestros días. Amén. Y Dios estableció responsabilidades dentro de la familia. No como una carga, sino como una bendición. Como orden, ¿no? Exactamente, porque Dios es un Dios de orden, Amén. que todo lo ha hecho bien, todo lo ha diseñado en perfecta santidad y justicia. Amén. Cuando el padre renuncia a su rol, cuando deja de ser guía, deja de proteger, deja de involucrarse emocionalmente, el hogar entonces siente la ausencia. Y no hablamos solo de una ausencia física. Así es. Hay padres que están presentes en la casa, ¿cierto? Pero que están ausentes desde el corazón, desde la emoción. Desde las relaciones. Desde las relaciones. Con sus hijos. Efectivamente, todo esto, como lo hemos venido desarrollando a raíz del vértigo que tiene nuestra vida hoy día, en donde desde la mañana comenzamos la jornada y estamos corriendo todo el día. Siempre estamos apurados. Siempre estamos apurados, siempre nos falta el tiempo y el tiempo de calidad muchas veces no existe. Solamente un saludo, un compartir y muchas veces el agotamiento que produce también las responsabilidades diarias hacen de que muchas veces papás, mamás que también trabajan llegan agotados a casa y solamente comparten algún breve tiempo rato. Y luego ya quieren descansar. Por eso tenemos a padres que proveen, se conforman a proveer solo económicamente, pero dejan de lado otro tipo de provisión que también es parte importante de quienes tenemos la bendición de ser papás, que no solamente proveer lo material, sino que también proveer cariño, proveer guía, proveer disciplina, proveer orden, proveer ayuda, proveer corrección. Todas esas cosas están insertas en lo que significa la provisión que el padre tiene que dar. Nos encontramos con padres que hoy poco corrigen y tampoco abrazan, padres que a raíz de los estereotipos de esta sociedad exigen mucho. Bueno, la sociedad es una sociedad bastante exigente, que nos está pidiendo día a día que cumplamos con notas, que cumplamos con rendimiento en los trabajos, que se nos pide que tratemos de ser los mejores padres. Así es. Entonces es difícil, es una situación difícil como para todos. Por eso que los modelos que nos impone esta sociedad y los modelos que vemos, donde además estamos insertos en una sociedad tan competitiva, en donde buscamos rendir en todos los planos y muchas veces también se exige mucho a los hijos, pero no hay guía y no sabemos muchas veces entender y atender con cuidado a la necesidad, y por eso que tristemente vemos también a niños que se frustran y que muchas veces toman decisiones tan radicales producto de la exigencia que reciben en su casa. La Biblia nos da guía en esto. En la carta que nuestro hermano
Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 6, versículo 4, en relación al consejo que le está dando a los padres en relación a sus familias, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Esta porción instruye a los padres a ejercer una autoridad, pero en equilibrio. Claro, sin abuso. Exactamente. Desde luego Dios nos ha dado la autoridad, pero esa autoridad debemos ejercerla con sabiduría y con equilibrio. Amén. Evitando muchas veces la severidad excesiva. A veces, y tristemente, nos encontramos con hechos que son muy lamentables de maltrato, ¿verdad? Y enfocándose en una crianza basada especialmente en los principios cristianos, en el amor y en la disciplina amorosa. Amén. Porque así también Dios trata con nosotros. Él siempre va a buscar lo mejor para nosotros, también nos disciplina como Padre bueno que es, pero siempre su disciplina es en amor. Y esta instrucción es muy importante porque es un rol y es un mandato que Dios nos ha dado a nosotros los padres. Bueno, esto es muy importante, hermano Elías, porque muchas veces se piensa que el rol del padre termina con traer el sustento nomás al hogar, de un rol proveedor. Pero el hijo también necesita amor, necesita presencia, necesita atención, necesita consejo, necesita dirección, cercanía, necesita ser el tutor de su hijo. Es como cuando crece una plantita y le ponemos un tutor para que crezca derechita. Esos tutores somos los papás. Qué bonita ilustración. Así es, tal como lo dice usted, mi hermana, tenemos que atender a nuestros hijos y ayudarlos, porque Dios también a nosotros los padres nos ha permitido aquilatar experiencia en nuestra vida, y muchas veces los hijos van creciendo y van oyendo a sus amigos, a sus grupos de referencia, y a veces desatienden sus relaciones dentro de la familia, y por eso que muchas veces toman malas decisiones, porque los padres, al estar ausentes, entonces ellos buscan a otros grupos de referencia. Así es. Y bueno, también tenemos que hablar de la responsabilidad que tienen las mamás. Así es, también. Como lo hicimos recién con los padres, también. Somos complementarios, tenemos algo que decir, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Dios nada lo dejó al azar. Así El matrimonio se funde entre un papá, una mamá, que están unidos emocionalmente, Amén. espiritualmente, y son uno solo. Que son diferentes, pero que se complementan. Correcto, y respondemos a roles diferentes. Entonces, mientras que el papá tiene que dar guía, corrección y lo que hablamos anteriormente, también las mamás tienen un rol. Y entendemos que hoy día, en la realidad de hoy, muchas mujeres llevan una carga muy importante, dadas las exigencias del mundo de hoy. Muchas de ellas tienen que trabajar fuera del hogar, aunque el diseño original de Dios es que la mamá siempre está en casa cuidando de sus hijos y de su familia. En el siglo pasado era muy normal. Mi abuela, ella siempre estuvo en la crianza de sus hijos. Fue una mujer de campo, que aparte tenía que labrar la tierra, tenía que cocinar, tenía que criar, tenía que estar muy, muy presente, pero también eran muchos hermanos y los hermanos mayores también ayudaban. Entonces había un rol que era muy, muy presente de las mamás, pero dado ¿cómo decirlo? El paso del tiempo, la mujer se fue profesionalizando, fue estudiando, tuvo que salir a trabajar fuera para poder ayudar al sustento, porque la vida se fue haciendo más cara también, hermano Elías. Claro, el costo de la vida fue aumentando, y Así efectivamente muchas mujeres hoy en día que también se preparan y estudian para poder trabajar y desenvolverse profesionalmente, ayudan también con el sustento económico. Entonces, además de tener que rendir profesionalmente, laboralmente, tienen que sostener sus casas, y además de eso cargan también con el cuidado de los hijos, y muchas veces no tienen redes de apoyo, lo tienen que hacer solas,
y eso también provoca un desgaste emocional, sin duda. Pero bueno, Dios honró profundamente el rol de la mujer en la familia. Así es. La Escritura presenta a la mujer sabia como quien edifica su hogar. Así es. Eso está en Proverbios, hermano Elías. Así es, correcto. Proverbios 14, versículo 1 dice que la mujer sabia edifica su casa. Y esta porción nos enseña que una mujer sabia utiliza sus acciones, sus palabras, sus decisiones para construir la estabilidad y la espiritualidad y la unidad del hogar, mientras que la necia, con actitudes destructivas, con palabras no convenientes, con conductas que no son un modelo, un referente, destruye su propia familia. Así es. Y para entender una palabra que dice este versículo, la palabra casa, en la cultura hebrea, la palabra casa se refiere a familia, a la descendencia. Por lo tanto, la mujer sabia edifica, cuando dice su casa, es su que familia. Está edificando su familia. Entonces implica que tiene que cultivar un ambiente de amor, un ambiente en donde se viva la fe, en donde la mujer sabia le enseña a sus hijos a conocer al Señor. Es un rol educativo. Lo educa y le enseña a vivir en el temor de Dios, a administrar bien su hogar. Así es. En contraste con la mujer necia que destruye y que derriba con sus propias manos su propia familia. Muy importante el rol entonces de papá, muy importante el rol de mamá. Y veamos también al matrimonio como conjunto, que también tiene que actuar de forma unida. Y mire lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, verso 17. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, quiere decir destruido. Y una casa dividida contra sí misma cae. Nuevamente, una casa dividida contra sí mismo cae. Tiene que ver con la familia. Entonces, la aplicación de este versículo tiene que ver también con la importancia de la unidad en la familia. Papá y mamá tienen que trabajar armónicamente en unidad, en comunión, para que sean un ejemplo para la familia, para sus hijos que los están viendo y los están observando como referentes, porque ellos van a repetir lo que están observando. Siempre van a buscar referentes. Si no los encuentran en la casa, los van a buscar afuera. Así es. Entonces lo mejor es que seamos siempre los mejores referentes para nuestros hijos. Amén, amén. Y especialmente en los hogares cristianos, que tenemos la bendición de conocer la palabra de Dios, y Dios nos ha traído luz por medio de su precioso libro que es la Biblia, y que nos ha enseñado el Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio desde nuestro propio hogar, para que en aplicación, viviendo el Evangelio, nuestros hijos puedan aprender también a vivirlo. Así es. Bueno, también está el caso de las madres que viven hoy día cansadas, que están corriendo, hermano Elías, de un lado a otro, trabajando, después tienen que llegar a la casa, a lavar la ropa, tienen que hacer comida, muchas tal vez cosas. para el día anterior, para el día que sigue, perdón. Muy desgastante. Y dejar todo listo para también ella al otro día salir linda, radiante a trabajar, pero igual uno siente como que le faltan horas al día, ¿verdad? Sí. Y que nunca es suficiente el trabajo, como que algo nos faltó, ¿cierto? Como que algo queda pendiente. Sí. Bueno, por eso que hablábamos recientemente de la exigencia que nos impone la vida actualmente. Antes la vida era bastante más reposada. Así es. Y resulta, es una paradoja que en tiempos donde la modernidad nos ofrece tantos apoyos tecnológicos para poder... Tantos beneficios. En el caso, por ejemplo, de una casa donde tenemos los electrodomésticos que hacen que la vida, precisamente para las mamitas que se llevan el peso doméstico, les ayuden a de alguna forma a atender todos los roles que tocan una casa, pero así todo nos falta tiempo. Así es. Y bueno, hablamos de el rol de papá, el rol de mamá, el rol del matrimonio, y hablemos ahora de los hijos. Y la realidad es que muchos niños y jóvenes
crecen también sin límites claros cuando hay ausencia del rol de papá y de mamá, cuando no hay guía constante, cuando no hay tiempo de calidad con sus padres. Así es. Muchos de nuestros niños, de los jóvenes niños, inclusive criaturas a tan temprana edad, crecen expuestos a pantalla. En las mismas colegios, en las escuelas, están siendo influenciados por ideologías, por ideas que perturban lo que es el diseño original de Dios, contraviniendo la enseñanza cristiana. Y cuando no hay una guía, cuando no hay conversación, cuando no hay fundamentos desde la misma familia, aparecen entonces signos de rebeldía, de desconexión y también de resentimiento de parte de los hijos hacia los padres. Así cuando es. No hay presencia. ¿Qué dice el Señor respecto también de esto? En Efesios 6:1, ¿qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y añade nuestro hermano Pablo, que escribe esta carta: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, como recién lo explicamos, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Por lo tanto, el trasfondo de este texto se enmarca en las instrucciones que nuestro hermano Pablo le da a la familia cristiana, fundamentada en el respeto, en la sumisión mutua, en el amor. Este es un mandato cristiano que trasciende una costumbre y nos llama a vivir en obediencia filial a la autoridad que Dios ha establecido dentro de la familia, porque recordemos que la familia es un reflejo espiritual de la familia de la fe. Amén. En donde Cristo es la cabeza de esta familia y por lo tanto nosotros nos sometemos en obediencia a Él. Como la iglesia. Amén. Exactamente. Amén, hermano Elías. Qué interesante lo que hemos estado reflexionando en esta noche, pero ahora vamos a hacer un corte musical, vamos a ir a escuchar una alabanza y luego vamos a seguir compartiendo la luz, porque este programa es para edificación. Volvemos en un segundo. Él se goza oír el viento como silba entre los árboles y el mar. Y le agrada oír la lluvia, sinfonía cuando cae en majestad. Alabanzas hay en la creación, adorando la grandeza del Señor. Aún las olas chocan en control para exaltar al Creador sin fin. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvados, redimidos en la cruz. Ángeles cuando cantan santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Grandes coros celestiales que proclaman aleluya al gran yo soy. Aleluya. Pero él pide silencio cuando un canto de la tierra empieza a huir. De millares que la sangre de su Hijo rescató.
pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvados, redimidos en la cruz. Levantemos nuestra voz, adorando al Salvador, y por siempre se ha exaltado el Cordero inmolado por nuestra redención. No son melodías humanas que llamen la atención de Dios, son el canto de sus hijos, redimidos por su amor. Hoy proclamo libertad, esa sangre de la mano fue por mí. Pero es solo una canción favorita del Señor, la que entona los salvados, redimidos en la cruz. Levantemos nuestra voz, adorando al Salvador, y por siempre se ha exaltado el Cordero inmolado por nuestra redención. Santo, 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 santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Seguimos en su programa Compartiendo la Luz con el tema Familias en Crisis. Hermano Elías, bueno, hemos estado conversando acerca de los diferentes roles que Dios ha dispuesto para las familias. Así Hemos es. hablado del papá, hemos hablado de la mamá, hemos hablado del matrimonio, así como papá, mamá, matrimonio, y hemos hablado también de los hijos. Así es. Pero me gustaría que profundizáramos un poco más acerca de los hijos. Bueno, reciente en el bloque anterior exhortamos el texto que nuestro hermano Pablo escribía a los Efesios, capítulo 6, en donde él está dando consejo a cómo la familia debe caminar en fe y en unidad conforme a los principios bíblicos. Y dice este texto, honra a tu padre y a tu madre, consejo que va dirigido a los hijos, que es el primer mandamiento con promesa. Recordemos que este es un mandamiento que el Señor se lo dio a Moisés. Amén. Pero el hermano Pablo conecta este mandamiento dando esta bendición, esta promesa que dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces te honra a tu padre y a tu madre es una promesa que Dios le da a los hijos de bendición, de prosperidad, que les va a ir bien en la vida y van a tener una vida extendida en la medida que ellos también cumplan con este mandamiento del Señor, que es honrar a sus papás. Y ese honrar a los papás tiene que ver con obedecerle, someterse a su guía, Así es. cuidarlo. Pero este mandamiento también implica, de parte de los padres también, amor, guía, protección y respeto también hacia los hijos. Amén. Esto es recíproco, porque muchas veces se malentiende también este versículo en el sentido de que los hijos tienen que tener una sumisión irrevocable hacia los padres, y muchas veces son víctimas también los hijos en este mundo caído y en esta sociedad muchas veces dañada por flagelos tan tremendos, en cuanto a que niños sufren también violencia dentro de su propia familia. Así es. Y por lo tanto, esa obediencia es una obediencia de los hijos que también va de la mano con el respeto, el cuidado y el cariño que nosotros los papás le tenemos que dar a nuestros hijos. La educación en valores, todo eso.
Por eso, cuando cada miembro, en resumen de este punto, papá, mamá, padres en unidad e hijos, cuando cada miembro abandona su lugar, la casa se distorsiona y se genera un espacio de tensión. Porque no hay orden, porque hay crisis, porque hay caos, porque se han desajustado cada uno los roles que Dios diseñó para cada integrante de la familia. Por lo tanto, la disciplina y la corrección son aspectos muy importantes en la crianza de los hijos, y es muy importante, insisto en este punto que veníamos tratando, ser ejemplos para ellos en valores y en principios. Bueno, hermano Elías, esos son... es un tema ya interno de la familia, ¿verdad? Hemos estado analizando lo que es la familia en sí, pero también tenemos presiones externas que impulsan a la familia a ciertas conductas, ¿verdad? Y afectan directamente el hogar, hermano Elías. Así es. Nuevamente, vivimos en un mundo caído. Y las sociedades, y lo hablábamos en el programa anterior también, impone nuevas formas de familia, nuevos estereotipos, y hoy día básicamente existen distintas formas de ser familia. La cultura ha ido mutando. La cultura impone las formas de vida. Yo recuerdo, hermano Elías, cuando nosotros éramos pequeños, era muy raro ver matrimonios separados. De hecho, era como, quizás, ojalá que nadie se enterara que un matrimonio se había separado. Pero hoy no es esa la realidad. De hecho, están en peligro de extinción los matrimonios. Casi nadie se está casando. Es muy común que se estén separando. O sea, ha ido cambiando la cultura, ha ido cambiando estos valores externos que influyen en la familia. Y bueno, tomando lo que usted dice, han ido cayendo también los matrimonios, y en contrapartida hoy día de hecho se creó una ley que es la ley de acuerdo de unión civil. Así es. De alguna forma reglamentando las uniones que son de hecho, pero que en cualquier minuto esas relaciones pueden extinguirse, y cuando hay hijos ellos pagan el costo de una separación, de un quiebre matrimonial, y ya sabemos lo difícil que es, lo traumático que es para las emociones de un niño cuando sus padres se separan, y cuando no tienen la guía de ellos en el calor del hogar, y por otra parte cuando también se generan tensiones cuando los papás están separados y tienen que pelearse por la tuición de los hijos, y entonces un fin de semana le toca a uno y al otro fin de semana le toca a otro, o cuando los papás rehacen su vida con otras personas que también tuvieron hijos, su familia, claro. Y por lo tanto se reúnen los tuyos, los míos, los nuestros, claro. Y entonces se empieza a desdibujar, se empieza a deformar el propósito original de la familia. De hecho, cuando el ministro de Dios imparte la bendición matrimonial, dice: y lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Exactamente. Bueno, y junto con este aspecto que usted acaba de citar, que es muy relevante, y los estereotipos hoy día de familia, que lo hablábamos en el programa anterior, donde hoy día también tenemos familias que son homoparentales, y desde luego, desde la perspectiva de Dios, es un punto que no es aceptable, puesto de que ya vimos de que en un matrimonio y en una familia el diseño de Dios es hombre y mujer, y cada cual responde a un rol. Así es. Diciendo todas estas cosas, la Biblia también nos habla, y cito el Salmo 11 que escribe nuestro hermano y rey David. Dice en el Salmo 11, versículo 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y esta porción habla de la crisis de orden social, moral y espiritual, donde la justicia y la verdad parecen desaparecer. David, cuando escribe este salmo, está enfrentando la tentación de huir ante ese caos.
Así es. Pero finalmente él reflexiona y dice, no, el Señor está en su santo templo, Amén. Él está en control. Amén. Entonces, a pesar del desmoronamiento de la estructura social, el Señor nos invita a que siempre pongamos nuestra confianza en Él, porque Él está en control y Él está gobernando todas las situaciones. Lo importante aquí es que efectivamente hay una fuerza que empuja a que los fundamentos establecidos en los principios eternos que provienen de la palabra de Dios, porque su ley moral gobierna la eternidad, y la ley moral que Dios nos ha dado, que está en este bendito libro que es la Biblia, nos enseña a nosotros vivir esta vida en este mundo terrenal, siendo nosotros hoy día peregrinos en este mundo, y por misericordia y con fe miramos también la ciudadanía en nuestra patria celestial. Entonces, a raíz de todo esto, entonces vemos cómo hoy día los tiempos también al interior de la familia, el tiempo de calidad se va desgastando. Son más chiquititos, son más cortos. Y cuando la familia además se reúne, muchas veces los aparatitos como los celulares, que son muy útiles, pero también interrumpen la comunión familiar. Y muchas veces están juntos, pero no están reunidos. Amén. Cada cual está interactuando con su propio teléfono, y por lo tanto hay ausencia de comunión, de unidad, de un espacio de conversación donde podamos saber cómo nos está yendo, cómo te fue en el día, cuáles son los planes, qué aspiraciones tenemos, conversar respecto de la misma palabra de Dios que nos bendice y nos enseña a vivir en esta vida. Eso es cierto, hermano Elías. A veces se conversa más por mensajería, por WhatsApp, que cuando uno llega a casa. Y a veces se conversa más con desconocidos que con las mismas personas que nosotros tenemos en nuestra casa, nuestros hijos. La tecnología nos ha ido impulsando a esto. Nosotros ya hablamos de los hiperconectados en unos programas anteriores, y la tecnología obviamente juega un rol fundamental, pero también nos acerca a los que están lejos, pero nos aleja de los que están cerca. Sí, entonces es como un arma de doble filo, hermano Elías. Bueno, y dentro del esquema hoy día de cómo están hoy día organizadas las familias y con la presión que nos exige la sociedad, muchas veces vemos a que hoy día los abuelitos han tenido que asumir roles parentales. Sí. Han reemplazado a los papás. Exacto, porque a veces pasa de que hay mamitas que son mamás solteras. Así es. Y está la ausencia del papá, y por lo tanto el padre de esa mamita termina siendo abuelito y papá de esa criatura. Así es. O a veces por la presión de la vida, mamá tiene que trabajar, el papá también, y los deja normalmente con los papás de la mamá. Sabemos que ahí hay amor de todas maneras. Absolutamente, pero también se vuelve entonces a desdibujar este rol que deben tener los papás de manera permanente, porque los abuelitos también están desplazados una generación hacia arriba, adelante, claro. Hacia adelante. Entonces, muchas veces los abuelitos no saben conectar bien, especialmente con estas generaciones nuevas que tienen mucho desarrollo en tecnología y con costumbres que de alguna forma marcan el mundo de hoy día. Bueno, pero también volvamos a la enseñanza bíblica. Dios a nosotros, los padres, nos da la responsabilidad de formar a nuestros hijos. Y en Deuteronomio capítulo 6, Él dice que estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Amén. Nuevamente, el consejo que Dios le dio a su pueblo Israel y por extensión a su iglesia, que somos nosotros y las familias, es la responsabilidad que tenemos de educar a nuestros hijos en valores, en principios, en fe, en el interior de la familia. Bien, como yo le decía hace un ratito, los hijos igual siempre van a buscar un referente.
En este caso van a buscar el referente del abuelito, de la abuelita que se transforma en papá, mamá. Van a buscar referentes como los amigos. Siempre van a buscar algún referente porque necesitan ser guiados, necesitan aprender. Por lo tanto, van a tomar influencia de quien les parezca más atractivo. Esto no es un tema como papás de competir, sino que de hacerse responsable y cargo de los roles que Dios nos ha entregado como padres. Así es. Bueno, si el hogar nos forma, el mundo los va a formar. Así es. La sociedad los va a influir en las mentes, en las conciencias y en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Si la familia no transmite los valores, otros lo van a hacer y muchas veces van a ser valores distorsionados que van a afectar el desarrollo de nuestros hijos. Si los padres no escuchan, otros van a captar la atención de sus hijos, de nuestros hijos. Por eso esta crisis no es pequeña, es espiritual, es emocional. Amén. Y también está sacudiendo a nuestra sociedad. Y aquí es donde tenemos que decir una verdad importante. La familia no se destruye de un día para otro, sino que se va debilitando lentamente cuando estos roles se desdibujan, cuando los factores externos que nos envuelven en este mundo van influyendo y se van haciendo presentes. Y cuando no cumplimos nuestros propios roles. Así es. Entonces, cuando hay falta de tiempo para atender a nuestros hijos, para atendernos a nosotros como papás, como matrimonio, una familia unida, cuando hay falta de conversación, cuando hay falta de presencia, de oración, cuando hay falta de, muchas veces, de una escucha activa y de pedir perdón. Y algo principal, cuando hay falta de oración, cuando en el hogar no se levanta un altar para Dios, eso es muy importante. El hogar es la primera iglesia y es ahí donde nuestros niños tienen que conocer al Señor, tienen Amén. Que aprender a orar, tienen que ser discipulados en las Escrituras. Y cuando toda esta ausencia se hace manifiesta, entonces aparecen estas grandes fracturas. Así es, hermano Elías, qué interesante todo lo que hemos hablado en esta noche con respecto a las crisis que tenemos en las familias. Hemos evidenciado tal vez de dónde pueden aparecer estas crisis y los responsables también que podemos ser de ellas. Bueno, vamos a ir a un nuevo corte musical, vamos a seguir, esperamos que siga en nuestra compañía y vamos a regresar cerrando este tema. Y con una palabra de esperanza también, porque las familias en crisis tienen que de alguna forma salir adelante, ¿verdad, hermano Elías? Así es. Vamos y volvemos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marche ya hacia la patria celestial,
Bueno, luego de escuchar esta preciosa alabanza y ya estamos en nuestro bloque final, queremos empezar a concluir este tema que ha sido de mucha bendición tratarlo en esta noche, porque nos orienta y nos edifica a la luz de la palabra del Señor. Amén. Y queremos cerrar con una verdad que quizás muchos necesitan entender y escuchar. Y es cierto, hay familias en crisis en el mundo de hoy. Y no tan solo familias en crisis en familias gentiles, sino que también familias cristianas. Así es. Hay hogares que hoy día están experimentando muchas heridas profundas y hay hogares que están quebrados. Dañados, así es. Pero la última palabra no la tiene la crisis, la tiene Dios. Amén, amén, así es, Señor. Cuando el diseño se rompe, desde luego hay consecuencias, la hemos conversado en esta noche. Amén. Pero cuando permitimos que Dios entre al hogar y que Él sea la cabeza y Él se entrone y sea el principal, entonces la familia tiene una solución, las familias en crisis tienen solución y tienen esperanza. Amén. Porque cuando Dios aparece ante una vida dañada, ante un corazón roto, Él restaura. Amén. Y Él sana. Tal vez usted en esta noche, estimado auditor, estará pensando que todo lo que se ha hablado lo interpreta y ha llegado a pensar que en mi casa ya no hay una solución y que lo mejor es que me separe, que me vaya de la casa. Tal vez yo soy el problema y como dice ese dicho, una vez muerto el perro se termina la rabia. Así es, Señor. Pero escucha lo siguiente: mientras haya vida hay esperanza. Amén. Cristo tiene poder. Así es, Señor. Y tiene toda autoridad para sanar relaciones dañadas. Amén. Él tiene poder para transformar corazones endurecidos y permitir que esos corazones puedan ser sensibles y humildes. Amén. Puede devolver el diálogo donde hubo silencio. Amén. Puede traer paz en donde hubo conflicto. Cuando Cristo es el centro de la familia, cuando edificamos nuestra familia sobre la roca que es Cristo, entonces nuestra casa va a estar firme, va a estar estable, porque aunque vengan los vientos y las tempestades, nada va a derrumbar la casa porque Cristo la sostiene. Amén. Vamos a orar al Señor para pedir su confirmación a esta reflexión que tuvimos en esta noche. Señor, queremos darle muchas gracias por Señor. habernos permitido estar en su presencia. Le damos muchas gracias, Señor, porque nos ha permitido tratar este tema importante que refleja una realidad que hoy día es evidente en nuestra sociedad y que también afecta a hogares cristianos. Amén, así es, Señor, pedimos su guía y que usted en esta hora obre en el corazón de todos nuestros auditores y quienes van a escuchar este programa y que están experimentando esta realidad que hemos tratado en esta noche. Señor, que su Espíritu Santo entre a las vidas de aquellas personas que están experimentando esta crisis familiar y que en su amor usted restaure, Señor, y sane las relaciones para la gloria de su nombre y esas familias puedan volver a ver la luz. Lo rogamos y lo pedimos en su santo nombre. Amén. Amén, hermano Elías. Bueno, queremos agradecer su sintonía, estimados auditores, por acompañarnos en este nuevo programa en Compartiendo la Luz. Lo dejamos invitados para el próximo programa, que es nuestro tercer programa de la familia, aquí en Radio Tu Memoria, en la 89.1 FM, y también en nuestra señal online por YouTube en Radio Luz del Mundo. Queremos también dejar cariñosos saludos, porque nos enviaron saludos, hermano Elías. Qué bien. Tenemos un matrimonio fiel que nos está escuchando, nuestra hermana Teresa y nuestro hermano Manuel Sandoval, que nos escucha todos los programas, nos han escrito que no se pierden los programas y queremos enviarle muchos cariños a su familia. También nos escribieron desde Isla de Maipo, nuestro hermano de la Asamblea de Dios, Juan Carlos Oliva Silva, nos escribió también desde Isla de Maipo, así que les mandamos un cariñoso saludo a esta hermana iglesia. Bueno, les dejamos invitados también a nuestras reuniones en Peñalolén. Recuerde, estamos ubicados en la calle Lago Budi,
1100, ¿verdad, hermano Elías? Amén, en la comuna de Peñalolén. En la comuna de Peñalolén. Así que les estamos esperando. Usted ya conoce nuestros horarios, los jueves a las 19:30 horas y los domingos a las 18 horas. Bueno, les dejamos invitados, ha sido demasiado hermoso este tema, nos ha abierto también, nos ha dado luz, como dice también nuestro programa, y nos estamos contactando con ustedes en el próximo programa de Compartiendo la Luz, porque Cristo es la luz que transforma vidas. Amén. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y bendición. Que la luz del Señor guíe su vida y llene sus corazones de paz. Los invitamos a sintonizarnos los días martes, jueves y sábado a las 22 horas en Radio Tu Memoria, en la 89.1 FM de la frecuencia modulada, o en nuestro podcast de YouTube, Radio La Luz del Mundo. Hasta pronto. Esto fue Compartiendo la Luz, porque Cristo es la luz que transforma vidas.